noches y bienvenidos a una nueva edición del Boletín Informativo del G-Club. En este tercer programa de los especiales a nivel latinoamericano contamos con la participación del doctor Yuri Sandoval Montes y el magíster Dani Reynoso Siles, quienes van a estar presentando un análisis de la distribución y evolución espacial del COVID-19 en Bolivia. En estas últimas semanas hemos tenido varias novedades con respecto a la pandemia en los partidos de la cuenca del río Luján. Y para conocer las noticias más relevantes, vamos a pasar al siguiente informe. Bienvenidos a una nueva entrega del resumen de noticias de la cuenca del río Luján. Como quedó demostrado, en las últimas semanas se produjo un amesetamiento en los partidos del AMBA pertenecientes a la cuenca. En consecuencia, Moreno sigue con su política aperturista. Esta semana fue el turno de la reapertura del shopping center de la localidad, el cual se hace bajo estricto protocolo con cupos máximos, sin cines ni patios de comida. Por su parte, Tigre, el segundo partido con más casos confirmados, también anuncia noticias positivas en cuanto a los contagios. Es en relación al índice R0 que mide los contagios a partir de una infección. El partido, en su página web, detalla que el último resultado es de un 1.03. El partido de Luján superó los 3.500 casos confirmados, donde más de un 50% se encuentran recuperados y se debe lamentar 71 fallecidos hasta la fecha. Como contrapartida, se nota una mayor preocupación de los partidos que hasta el momento registraban bajos números de contagios, como San Andrés de Giles, que superó los 200 casos, y Chacabuco, en el cual se registró un brote en las últimas semanas en la localidad de Castilla, que mantiene a 17 personas con resultado positivo y aisladas, y 2 adultos mayores se encuentran entre ellos. Los partidos de la cuenca registran un total de 90.889 casos confirmados, más de 75.000 recuperados y 2.432 fallecidos. Si bien el ritmo de contagios presenta una disminución en los partidos más comprometidos que pertenecen al AMBA, en otros partidos se está dando un fuerte aumento de casos positivos. En el siguiente mapa podemos ver la distribución espacial de los casos confirmados en distintas tonalidades de rojo. Y para cada partido se incorpora un gráfico circular que indica el porcentaje de activos, recuperados y fallecidos. Si bien los partidos del AMBA presentan los mayores casos, esto se ve favorecido por el alto porcentaje de recuperados. Por otro lado, los partidos de Luján, Chacabuco y Suipacha presentan altos valores de casos activos. Ahora vamos a conocer la situación del partido de San Andrés de Giles y contamos con la participación de la profesora María José Di Paolo, quien nos va a comentar las últimas novedades en este municipio. Hace más de un mes y medio en el partido San Andrés de Giles se vienen presentando casos positivos a diarios, lo que ha aumentado bruscamente la curva de contagios. 33 son los casos activos a la fecha, de los cuales 5 han sido hospitalizados. Cabe destacar que en este periodo han aparecido casos no solo en el casco urbano, sino también en las localidades rurales. Tenemos que lamentar la pérdida de 5 vecinos, todos mayores de 60 años, excepto el último caso de 49 años de edad. De los 215 casos confirmados a la fecha, 176 se han recuperado favorablemente. El partido sigue en fase 4 con la extensión del horario de comercios y oficinas de 7 a 20 horas, la habilitación del parque municipal para el desarrollo de actividades deportivas, individuales y al aire libre, se levantaron los controles en el acceso de la ciudad y se habilitaron distintos espacios públicos como área de esparcimiento. Como les adelantamos, en esta edición especial nos vamos a centrar en la situación de Bolivia y contamos con la participación del doctor Yuri Sandoval Montes,
quien es docente e investigador de la Universidad Mayor de San Andrés y nos va a presentar un análisis de la distribución y evolución espacial del COVID-19. Hola a todos, reciban un cordial saludo desde La Paz, Bolivia. Soy el doctor Yuri Sandoval Montes, docente emérito de la carrera de Ingeniería Geográfica e investigador del Instituto de Investigaciones Geográficas de la Universidad Mayor de San Andrés. Quiero hacer llegar un saludo cordial a todo el personal de la Universidad Nacional de Luján, así también al profesor Luis Humacata, quien me hizo llegar gentilmente la invitación para este boletín especial sobre la geografía del COVID-19, en este caso el especial desde Bolivia. Como antecedente, señalar que estas epidemias estuvieron siempre presentes a nivel global. Un ejemplo es señalado en el libro de Andrea Wulf, La invención de la naturaleza, que muestra en el viaje de Humboldt en 1829 una epidemia que se presentó de anthrax en Rusia, en su pasaje por Rusia. El siglo pasado, en 1918, se presenta la gripe española que coincidentemente pues el nombre no hacía referencia al lugar de origen, puesto que ésta se originó en otras latitudes. Ya en el presente siglo se habla de la proliferación de este tipo de enfermedades, como es la gripe aviar, por ejemplo, que constituyó una suerte de regulación demográfica, puesto que se presentó principalmente en la China. Como antecedentes, señalar la existencia de muchos estudios que se hicieron en el siglo XVIII, por ejemplo, o XIX, donde se presentan las topografías médicas que hacían referencia al análisis y a la relación existente entre algunas características que eran de carácter climático, por ejemplo, fenómenos sociales como el hacinamiento y descripciones físicas que mostraban en cierta medida la incidencia del medio ambiente respecto de lo que es la salud de la población. Luego surge la geografía médica, cuya finalidad era proporcionar conocimientos necesarios para frenar el avance de estas enfermedades mortíferas y buscar las características, conocer dónde se localizaban, su extensión, su situación, etc. Y también en años recientes se hicieron estudios de parte, por ejemplo, de Peter Gould y Joseph Cabell, que hicieron análisis de otras epidemias a nivel global, como es el tema de la proliferación del SIDA, en primera instancia en el África y después en Estados Unidos, con ayuda incluso de los sistemas de información geográfica que comenzaron a estar de moda, dentro además del marco de las corrientes de la geografía cuantitativa. En nuestro caso, el COVID, ya entrando en materia, aparece en el continente americano el 12 de marzo, por ejemplo, en Bolivia ya se lo comienza a percibir con 2 casos y nos saltamos hasta el 17 de septiembre donde la curva ya salta, ya es exponencial y en nuestro país, por ejemplo, en Bolivia se identifican 128,000 casos, ¿no? Esta curva exponencial me hace recuerdo a lo que es las teorías malthusianas en cuanto señalan el incremento geométrico de lo que es la población, en este caso la población infectada, y esta línea recta que vendría a ser los recursos alimentarios en el caso de la teoría de Malthus, pero que como una analogía hizo el estudio también en este caso Lester Brown, y para el caso de la pandemia del COVID tendría que ver con el suministro de medicinas, medicamentos, la habilitación de camas hospitalarias, etcétera, que en algún momento sería sobrepasado a partir de lo que es este crecimiento exponencial. Por eso es que se dictaron medidas de cuarentena para poder ir frenando un poco la proliferación de la enfermedad en la población. En Bolivia, hasta el 20 de octubre tenemos un total de 140,000 confirmados con 8,526 fallecidos, siendo los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, que son el eje central de Bolivia, los que presentan mayor cantidad de casos, puesto que además en estos se encuentran las principales ciudades capitales y, por supuesto, con mayor cantidad de población a nivel urbano, que sería uno de los principales emisores de contagio en la población.
En cuanto a estadísticas generales, podemos hablar de los casos confirmados por sexo y edad, donde la población de 30 años hacia arriba son los que presentan mayor incidencia de la enfermedad, tanto en hombres y mujeres, en hombres 51%, en mujeres el 49%, pero en el caso de los fallecidos, por ejemplo, se tiene un 74% de hombres a partir de los 40 años que tendrían la mayor letalidad, en este caso respecto de un 26% en el caso de las mujeres. En cuanto a las tasas de recuperación, el 75.4% de la población boliviana se está recuperando. Esta es una comparativa respecto de los otros departamentos. Y en el caso de la letalidad tenemos un 6.1%. El Ministerio de Salud de Bolivia ha elaborado un índice de riesgo municipal que nos muestra a nivel de los 339 municipios del país, la incidencia entre lo que es esta enfermedad, donde el índice está distribuido entre 0 y 1, entre esos valores, donde 0 es el mayor riesgo y 1 es un riesgo menor. El índice está compuesto de dos dimensiones, el 80% la dimensión epidemiológica, que nos señala el impacto de la enfermedad en la población en el transcurso del tiempo, y el 20% la dimensión poblacional, que nos señala la distribución de cómo la enfermedad se distribuye o afecta a los grupos poblacionales. Esto traducido en una serie de mapas que nos muestra a partir de las primeras semanas la evolución de esta enfermedad. Además, identificando los casos altos, medios y moderados, alto en color amarillo, y me ha permitido complementar esta cartografía con las estrellitas que nos muestra las ciudades capitales y también los límites con los países vecinos para mostrar cuáles serían los posibles centros de ingreso de la enfermedad. Entonces podemos ver que la distribución a lo largo del tiempo, en las semanas, estas son reportes que se van dando a nivel semanal, va variando un poco en cuanto a lo que es la distribución de estos municipios, pero donde se nota la persistencia principalmente es en los municipios de carácter urbano, principalmente las ciudades capitales, y algunos otros que se han ido afectando por la diseminación de la enfermedad. Y en algunos casos pues se ha expandido bastante esto entre casos medios y moderados principalmente, hasta llegar a un reporte de la semana pasada donde ha disminuido la incidencia de municipios altos, pero todavía nos mantenemos en riesgos medios y moderados. Otro mapa que se ha elaborado por otra institución se refiere al índice de vulnerabilidad al COVID-19, donde se han utilizado 15 indicadores y que nos muestra la prevalencia principalmente de la vulnerabilidad en los municipios urbanos de Cobija, Trinidad, Santa Cruz y en menor prevalencia en el resto, siendo ellos incluso estando en categorías medias a bajas, a excepción del municipio de Riberalta en el Beni. Aquí podemos ver un cartograma de la evolución global de lo que es el coronavirus, la dispersión y el salto que se va dando hacia Latinoamérica, hacia el continente americano en primera instancia, hasta el 31 de julio que termina esta animación y nos señala cómo ha sido exponencial el crecimiento de la enfermedad. Evidentemente esto no es a escala, es más que todo ilustrativo. Lo propio ha ido surgiendo con el tema del África. En nuestro país se ha elaborado una experiencia similar en cuanto a un cartograma de casos activos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes, donde se ratifica esa posición de ciudades, capitales principalmente, que son las que muestran la mayor cantidad de prevalencia de casos. Respecto de lo que es los casos activos, hemos tenido un pico principal en agosto, ¿sí? En agosto, prácticamente a inicios de septiembre, y ahora está bajando el pico de la enfermedad, estamos llegando a una meseta. Esperemos que estos casos vayan disminuyendo poco a poco. Y entrando ya al impacto del COVID en la geografía boliviana, tenemos que el mes de agosto, por ejemplo, estuvimos viviendo este año una etapa electoral bastante complicada por causa de la pandemia, porque estamos en un gobierno de transición.
donde el mes de mayo debería haberse realizado las elecciones, no se llevó a cabo a causa de la cuarentena, y esto provocó una reacción de parte de sectores y partidos allegados a partidos políticos que insistieron mucho en que se lleve a cabo esto, incluso llegaron a realizar una serie de bloqueos de caminos, de entrada de alimentos a la ciudad, la primera quincena de agosto, lo que afectó mucho, incluso provocó más de 40 muertes por falta de oxígeno a nivel de los hospitales, de las cuales 30 correspondían a infantes, y la correlación que se hace es justamente que los primeros días de septiembre se haya disparado el tema de las muertes por COVID, debido justamente como hipótesis a estos bloqueos que afectaron lo que es el ingreso de alimentos, y por ese contacto social que hubo fue que la enfermedad pudo haberse distribuido mucho más. Las elecciones se llevaron a cabo a causa de esta presión el 18 de octubre de 2020 con todas las medidas de bioseguridad, pero no sabemos en realidad, de aquí a unos 15 días veremos si realmente las medidas han sido efectivas o en realidad ha podido afectar para que se pueda incrementar el caso de contagios y recontagios. En este caso ya se dio un par de casos a nivel nacional. Según encuestas tenemos que los conflictos que se han venido llevando a cabo están relacionados en torno a los intereses políticos, personales de dirigentes, también temas de racismo, discriminación, falta de atención del Estado, regionalismo, ya que tenemos dos regiones muy grandes marcadas a nivel nacional, las tierras altas de Occidente y las tierras bajas del Oriente, en las cuales hay bastante escisión a nivel territorial. Y los afectados pues son la población más vulnerable de áreas urbanas y también de áreas rurales. Y vemos también a nivel nacional que mucha gente que ha sido afectada ha correspondido a lo que es las áreas urbanas, ya que tenemos un 82% en áreas urbanas de hogares pobres, y aquí vemos pues una división y un contraste entre lo que es las grandes ciudades llenas de modernidad, pero también tenemos el otro aspecto de la medalla que nos muestra esa pobreza a nivel urbano. Y vemos que un 28% de la población urbana no tiene carencias, pero el restante 68 o 62% tiene más bien muchas carencias en cuanto a lo que es servicios básicos y otra serie de elementos, tomando en cuenta también lo que es el empleo. Y en esta época de cuarentena pues se han cerrado muchos negocios, muchos restaurantes, snacks y principalmente negocios que correspondían al sector informal, obligando a la gente incluso a crear medidas bastante imaginativas, ingeniosas, para poder ir sobreviviendo en estas épocas en las cuales principalmente la mayoría de la población no tiene acceso a una fuente de trabajo regular y bien pagada. En ese sentido, el Estado ha estado promocionando una serie de bonos, ¿sí?, que se los dio por única vez, no ha sido todos los meses que se ha dado, también generando en la población una suerte de carencias, especialmente aquellos, como les digo, que correspondían al sector informal. Luego se ha lanzado un paquete de créditos para estos negocios que han ido cerrando y también para acceso a la vivienda. El problema es que estamos entrando en una fuerte recesión económica, no solo en Bolivia, sino en Latinoamérica, lo que nos pone a pensar de dónde van a salir los recursos para poder pagar estos créditos promocionados por el Estado. Y mientras tanto, pues a nivel de áreas protegidas, de áreas rurales con bosques, etcétera, se ha venido realizando lo que es el saqueo, los incendios forestales, loteamientos en áreas urbanas, todo eso por falta de gobernanza, ya que el gobierno estaba más dedicado a solucionar los problemas del COVID, y en el interín pues se han ido incorporando medidas como es la introducción de transgénicos, la ampliación de la frontera agrícola, los agronegocios, la ganadería, etcétera, ¿verdad? Y el saqueo de nuestros recursos naturales y también la ampliación de las áreas urbanas en zonas no permitidas. Y bueno, esto también en cierta medida nos lleva a pensar que con estos problemas más adelante puede surgir lo que es problemas de hambruna, ¿sí? No solo a nivel nacional, sino también a nivel global por esa situación que estamos llevando a cabo.
Aquí voy a ir cerrando ya hablando un poco de lo que decía Milton Santos, que existen apenas dos clases sociales, decía él, la de los que no comen y de aquellos que no duermen con miedo de la revolución de los que comen, puesto que a nivel global estamos viviendo una situación en las que la población va a comenzar a reaccionar por la incapacidad de muchos gobiernos de hacer frente a estas situaciones, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en medidas imaginativas, en medidas bastante interesantes para poder salir de esta situación, ¿no? Entonces, para terminar, quiero volver a señalar a Peter Gold, que nos dice que la geografía tiene muchas perspectivas, cada una de ellas capaz de iluminar algún aspecto de nuestro maravilloso y complejo mundo físico y humano, ¿no? Y otra cita que quiero retratar es la de Johann Norberg respecto de lo que dice que hay mentiras, malditas mentiras y estadísticas de COVID-19, puesto que lo que les he estado mostrando son estadísticas oficiales, pero detrás también hay otras estadísticas que nos pueden señalar una otra realidad que no ha sido conocida oficialmente. Hasta aquí el reporte de la geografía del COVID desde Bolivia. Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor Yuri Sandoval por este excelente informe que nos acaba de presentar y continuamos analizando la situación de este país, centrándonos en el caso del municipio de La Paz. Contamos con la participación del magíster Dani Reynoso Siles, quien es docente e investigador de la Universidad Mayor de San Andrés y nos va a presentar un análisis de la distribución y evolución espacial en este municipio. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todas y todos. Mi nombre es Dani Reynoso Siles, soy docente de la carrera de Ingeniería Geográfica de la Universidad Mayor de San Andrés y de profesión ingeniero geógrafo. En primera instancia, agradecer a la Universidad Nacional de Luján por la invitación y rápidamente quiero mostrarles la presentación del COVID en relación al municipio donde actualmente vivo, ¿no? Que es el municipio de La Paz, y indicarles que La Paz es la ciudad que oficialmente se llama Nuestra Señora de la Paz, que en Aymara es Chuquiagomarca, ¿ya? Es la sede de gobierno y capital administrativa de Bolivia. Es el centro político y cultural más importante de nuestro país. Analizando la distribución y evaluación espacial del COVID en nuestro municipio, podemos encontrar los datos acá en esta página web que se llama Observatorio COVID de la Alcaldía de La Paz. Y los datos históricos podemos encontrarlos en esta carpeta de Google Drive. Primero vamos a ver cómo ha sido la distribución. Si ustedes se dan cuenta, para el 30 de abril habían casos puntuales que están con color rojos, ¿no? Estos puntos de acá son los fallecidos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, son casos puntuales. Y vamos a hacer un análisis para este macrodistrito, porque la ciudad de La Paz tiene varios tiene 7 macrodistritos, pero vamos a hacer el análisis para San Antonio, que es este que estoy señalando acá. Y para el 30 de abril teníamos solo 11 casos, ¿no? Para el 31 de mayo, un mes después, ya los casos en estos otros municipios han ido aumentando. En el caso los macrodistritos, en el caso del macrodistrito San Antonio, teníamos una lectura de 11, ahora tenemos de 24 casos, ¿no? Pero también ya empezaban a surgir los casos recuperados, ¿no? Que se encuentran en este mapa. Un mes después, al 30 de junio, se puede evidenciar en el mapa que los puntos han ido aumentando de manera exponencial, ¿no? Al igual que los recuperados. Y por ejemplo, para San Antonio, del dato que teníamos de 24 aumentó exponencialmente a 195, pero también los recuperados lentamente a 22. Un mes después, 31 de julio, vemos que se aprecia en este mapa que la distribución del COVID es prácticamente en toda la ciudad, ¿no? Y los casos ya han pasado mucho más de 195 en el macrodistrito de San Antonio a 1443, ¿no? Entonces, y los recuperados poco a poco
aumentaron en ese caso a 68. Pues aquí ya nos damos cuenta de que el impacto ha sido bastante fuerte en el mes de julio, ¿no? Para el mes de agosto, un mes después, ya se tuvo más recuperados. Si se dan cuenta, los puntos verdes son los puntos recuperados, ¿no? Las personas recuperadas, ¿no? Que están georreferenciadas, pero también habían puntos rojos, ¿no? Por ejemplo, en casos COVID teníamos 2.791 acumulados, pero recuperados 817. Para septiembre, un mes después, para el 30 de septiembre, ya se manejaban dos mapas debido a la cantidad de información. Un mapa, que era el mapa de recuperados y fallecidos, ¿no? Que era bastante alto, y un mapa solo de activos, que ahí ya ha empezado un poco a disminuir, ¿no? En el caso de San Antonio, podemos ver que en los casos ya acumulados teníamos 3.139 casos, pero los recuperados, esto es la cifra que llama la atención, es que han aumentado de forma considerable, ¿no? 2.355. Para el 18 de octubre, 2 días antes de la presentación de este video, ya los casos han ido bajando, como se puede evidenciar acá. Los casos son los puntos rojos georreferenciados, ya han ido bajando, pero han ido aumentando de manera considerable los casos recuperados y los fallecidos. Acá está, ¿no? En el caso de San Antonio se ha mantenido casi en 3.167, pero han aumentado de manera considerable los casos recuperados. Estos datos y mucho más se pueden evidenciar en esta página del Observatorio COVID-19 lapaz.go, donde tenemos las incidencias, casos COVID por zonas, también podemos realizar el análisis, casos activos, casos que no están activos, fallecidos, etcétera, y nos puede dar información estadística que es muy accesible a todos, ¿no? Algunas conclusiones: es la página web donde se puede dar un vistazo a toda esta información, tal vez estadística y georreferenciada. Lo más importante es que se está levantando en nuestra ciudad, se están levantando las medidas restrictivas por la desescalada de la pandemia por coronavirus, pero ¿esto qué va a generar? Va a generar nuevas olas de contagio que se esperan para noviembre y diciembre, ¿no? A su vez, es muy importante la reactivación económica. Es por eso que muchos negocios han vuelto a activar, se están volviendo a activar. Y hay que tener en cuenta que la carga viral es mucho menor a los anteriores meses mencionados. Y bueno, se está esperando, como en todo el mundo, la vacuna para el año 2021. Bueno, muchas gracias. Espero que el video les haya gustado. Muchas gracias, Dani, por tu excelente aporte, y queremos invitarlos a la próxima edición dedicada a la situación del COVID-19 en Brasil, y contaremos con la participación especial del doctor Cristóbal Barcellos. Para ver las ediciones anteriores del boletín y seguir informados, los invitamos a seguirnos en nuestras redes, Facebook e Instagram, y a suscribirse en nuestro canal de YouTube. Hemos llegado al final de esta edición especial. Que tengan buenas noches y buen fin de semana.